Y vamos a ver el día de hoy un tema que se titula No para ser servidos. Es el título de esta enseñanza, No para ser servido, y está ubicado en el Evangelio según Marcos capítulo 10. Vamos a ver de los versículos 35 al 45 y tomaremos como base el versículo 45. Dice así, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como seres humanos, no se nos da el servir a los demás. De forma natural no se nos da el servir a los demás. Más bien, por naturaleza lo que se nos da es demandar atención. Se nos da por naturaleza demandar y exigir que nos sirvan y no tanto servir. Piénsalo por un momento, desde que somos pequeños, desde los niños pequeñitos, están demandando ya atención, están demandando ya pues que les sirvan, que les atiendan. Y yo no estoy diciendo, por supuesto, que eso esté mal. Es parte de nuestra naturaleza, aunque llega un punto en los infantes, en los pequeños, que ya lo empiezan a manipular, ¿no? Y hay veces que no es tanto que necesiten algo, simplemente que lo que quieren es la atención. Y siempre se me viene a la mente este ejemplo, porque tengo 2 hijos y obviamente cuando eran bebitos, pues tendían a querer buscar siempre los brazos, ¿no? Ya, como le llaman acá, no sé si sea en todos lados, querían estar embrasilados todo el tiempo y buscaban quejarse para que estuvieran cargados, y si los bajabas, que le hacían como que lloraban y lo tenías que tener cargado. ¿Por qué? Porque demandan la atención. Ciertamente el calor y el amor es bueno, pero también los padres tienen que hacer cosas, ¿no? Así que esto es parte de nuestra naturaleza, el demandar que nos sirvan, y las atenciones que nos puedan dar en nuestra humana naturaleza nunca van a ser suficientes. Siempre demandamos más atención, siempre demandamos un mejor trato, un mejor servicio. En mayor o en menor grado, todos somos así. Unos en un área, otros en otra, algunos quizás en el tema de que los atiendan en un restaurante, pues nunca las atenciones van a ser suficientes. Nunca el mesero se va a ganar la propina de vida, ¿no? Sino que van a estar siempre esperando más. Y esto, pues en mayor o menor grado, todos lo tenemos, ¿no? En este capítulo 10 del Evangelio según Marcos, el Señor Jesús hizo varias cosas. Déjame recapitular un poquito, ya que la semana pasada tuvimos un tema especial muy bueno también. Por cierto, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Pero en este capítulo 10, el Señor Jesús bendijo a los niños. Dijo que de ellos, de los niños, era el reino de los cielos. No solamente que ellos estarían en el reino, que entrarían en el reino, sino que a ellos les pertenecería este reino de los cielos, lo cual es algo sumamente revelador, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor se refirió a los niños, no se refirió a ellos en todos los sentidos, sino de acuerdo al contexto del capítulo 10 y de lo que Jesús ha venido hablando y de lo que va a enseñar, se estaba enfocando y dirigiendo específicamente a su cualidad de confiar, a su característica de confiar. Los niños son confiados y se tienen que caer y romper la boca para entonces entender y medir el peligro, y poco a poco se va ampliando ese sentimiento pues de supervivencia. Pero de entrada los niños son confiados, no miden las consecuencias. Ellos están siempre dispuestos. Por eso les decimos a los niños, no te vayas con cualquier persona que te ofrezca un dulcito y pues te va a llevar, ¿no? Porque por tendencia y naturalidad son confiados, están dispuestos. Bueno, el Señor Jesús también en este capítulo 10 tuvo un encuentro con un joven rico que era principal. Quizás algunos creen que era un líder político, algo así como quizás adherido o muy cercano a los fariseos, a los escribas, a uno de estos grupos religiosos principales o político quizás. Es importante que recordemos este encuentro. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a filtrar mejor y a entender mejor la porción del día de hoy. Este joven, llamado o conocido como el joven rico, no estuvo dispuesto a renunciar a los privilegios que las riquezas le daban. Cuando alguien tiene mayor poder adquisitivo, obviamente tiene mayores privilegios. Creo que eso no es nada difícil de entender, eso es algo muy práctico. Una persona, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, que tiene necesidad de oxígeno en este tiempo de crisis, en donde el oxígeno es muy valioso, pues obviamente tiene acceso más fácil, tiene acceso pues de mejor manera a ese tipo de recursos, sean recursos médicos, sean recursos, no sé, influencias, etcétera, a causa de la posición. Hay personas quienes pertenecieron a alguna familia rica o acomodada
Y bueno, pues esa fama de esa familia le abre las puertas a los miembros de esa familia, a los hijos, los sobrinos, y pues échame la mano, dame la entrada a tal universidad porque soy sobrino de, porque soy hijo de, o dame quizás, no sé, un trabajo porque yo soy sobrino de, hijo de, etcétera, ¿no? Estoy hablando de este concepto de que las riquezas, la posición, en muchas ocasiones, pues nos da acceso, o le da acceso al hombre a privilegios. Y este joven no estuvo dispuesto a renunciar a estos privilegios que las riquezas le ofrecían. Un rico está acostumbrado, por supuesto, a que le sirvan. Y se nos viene a la mente inmediatamente esas escenas de las películas o de las series, qué sé yo, de los programas de televisión, en donde está el rico, ¿no? Y le habla, Jaime, sí señora, ¿verdad? Y le pide, y tienen a sus siervos ahí con guantes, ¿no? Atendiéndolos. Bueno, así un rico está acostumbrado a que le sirvan, ¿no? O sea, pásame esto, échame aire, y está acostumbrado a eso. Un rico, por lo general, está acostumbrado a dar órdenes, a tronar los dedos y a decir, lo quiero y lo quiero ya. No sé cómo le van a hacer, pero lo quiero ya. Un rico generalmente está acostumbrado a utilizar sus influencias, como dije, está acostumbrado a utilizar su poder, su autoridad para obtener todavía más riqueza. Está acostumbrado una persona rica o un rico a utilizar a las personas como si fueran objetos. Es decir, no me importa que esta persona sea un ser humano. No me importa que tenga familia, no me importa si se enferma, ¿no? Lo que yo necesito es que esta persona me sirva para mi propósito, me sirva para mis planes, y si no, simplemente lo desecho y pongo a otra persona. Esto es solamente por mencionar algunas de las características que los ricos tienen, y por supuesto que no estoy generalizando, no estoy hablando pues simplemente un poquito para que nos entendamos el concepto, ¿no? Después de este encuentro con el joven rico y Jesús, ellos se dirigían a Jerusalén. Esta era la última Pascua que ellos iban a celebrar antes de que Jesús fuera sacrificado, antes de que Jesús fuera entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de Poncio Pilato. Y bueno, pues ellos iban con miedo siguiéndole, pero Jesús iba a paso firme, iba seguro hacia dónde iba, como cantábamos hace rato, iba en el camino a la cruz, iba ahí en ese camino, y iba seguro, no iba titubeando. Los discípulos sí, tendemos a ser miedosos, tendemos a dejarnos guiar por nuestras emociones y a desconfiar precisamente. Por eso nuestra vida y nuestra vida como creyentes es la carrera de la fe, así se le denomina en la palabra, porque es una lucha de fe. A menudo estamos desconfiando y luego confiamos, desconfiando y confiamos más, y así nuestra vida, por supuesto, tiene que ir creciendo. El Señor calma el miedo de los discípulos diciéndoles lo que va a acontecer. Les dice, miren, ciertamente me van a arrestar, ciertamente voy a morir, pero voy a resucitar. Ahí es en donde nosotros los creyentes encontramos nuestra esperanza. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas, que nosotros no somos como los gentiles que no tienen esperanza. Por eso ellos se aferran a pensar, por eso ellos abrazan la idea de que esta vida es la única que hay. Esto es lo único que hay en esta vida, así que hay que vivirlo al máximo, hay que disfrutarlo, hay que reír, hay que llorar. ¿Cómo dice la canción? Bien que se la saben los de aquí, ¿no? Y todo esto, ¿no? Vivir la vida y qué sé yo, ¿no? Se aferran a esa idea. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, pero nosotros no necesitamos aferrarnos a esta idea. Ciertamente, pues en esta vida hay cosas que se disfrutan, como el matrimonio, la familia, las cosas incluso materiales que el Señor nos da son para que las disfrutemos, pero sabemos que al final hay una esperanza eterna, no temporal, no pasajera, sino eterna, y eso es lo que la resurrección de Cristo nos trae. Hemos estado hablando de esto y lo vamos a hablar todavía el próximo viernes en la reunión general, y es maravilloso el encontrar esta esperanza que ninguna otra religión puede asegurar, ninguna otra religión puede predicar con esta certeza que nosotros la hacemos. En la esperanza, en la resurrección está la esperanza en tiempos de temor. El Señor nos va a resucitar para que estemos con Él por siempre. Y ahora, la muerte de Jesús implicaba una realidad. O sea, estaba la esperanza, pero estaba lo que venía inmediatamente, la realidad inmediata, de que los discípulos podrían enfrentar la muerte, lo cual, como hemos dicho, no era nada nuevo. Jesús les dijo, todo aquel que no tome su cruz y me siga, pues no es mi discípulo, ¿no? Y ellos oyeron eso y continuaron siguiendo a Jesús. Eso es algo que a mí me sorprende, cómo el Señor Jesús fue marcando pautas desde un principio, fue demostrándoles hacia dónde iba, cuál era su propósito, y lo hacía cada vez más claro, dándoles la oportunidad de que quizás
pudieran abandonarlo, como algunos de sus discípulos dicen los evangelios que ya no le seguían. Bueno, pues estos discípulos de Jesús no le abandonaron, continuaron con él, aunque quizás con miedo, pero continuaban allí. Esta realidad era inminente, ellos podrían enfrentar la muerte tal y como su maestro se las había anunciado y tal y como su maestro mismo iba a dar su vida. Ahora sí vemos el versículo 35, dice: entonces, después de todo eso que dije, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Dos de los discípulos, vemos aquí, se acercaron a Jesús. Se trataba de Jacobo y de Juan, hijos de un tal Zebedeo. Déjame te doy un poquito una idea de quién era Zebedeo y quiénes eran ellos. Zebedeo era un hombre, según los evangelios, dedicado de lleno a la pesca. Pero no era un pescador, no era un trabajador de la pesca como tal, sino que era una persona quien poseía barcas. Entonces ya nos habla de que no era el chofer de Uber, ¿sí? Un Uber rentado, sino que era el dueño de toda una flotilla de autos, y él mismo no lo manejaba seguramente, sino que él solamente pues invertía y por supuesto que ganaba. Así que vemos aquí que era un hombre acomodado económicamente. Ambos, tanto Jacobo como Zebedeo, eran del círculo cercano de Jesús, lo cual nos afirma de que Jesús no está peleado con las riquezas, con el dinero, ni con las personas ricas, aunque dijo: es difícil que un rico entre en el reino, sí, pero no es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios no hace excepción de personas. Por un lado, no desprecia a los pobres, pero por otro lado, tampoco desprecia a los ricos. Y vemos cómo tanto Jacobo como Juan eran hijos de una persona acomodada, y ellos pues no se aferraron a las riquezas de su padre. Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. En el versículo paralelo de esta porción que estamos viendo en Mateo 20:20 se nos añade un detalle, el detalle de que la madre de estos dos discípulos fue la que le hizo la petición. Marcos omite este detalle. ¿Por qué? Porque al final era una petición de ellos, era algo que ellos deseaban, ya sea que ellos mismos lo hayan pedido o que ellos su petición la hayan enviado por medio de su madre, quien por cierto era tía de Jesús. Pues no cambia absolutamente nada, ¿no? Es simplemente un detalle que nos da el evangelista Mateo. Esta actitud, vamos a ver de nuevo el versículo, dice: se le acercaron diciendo: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Bueno, esta actitud es llamativa. Es diferente venir al Señor en humildad, como el mismo Señor Jesús lo hizo ante el Padre, y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, eso es lo que yo deseo. Pero no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Te fijas? Ahora veámoslo en contraste con la actitud de Jacobo y de Juan. Ellos vienen y le dicen: quiero que hagas lo que te voy a pedir. O sea, de entrada necesito una garantía de que me respondas esto que te voy a pedir. No acepto un no por respuesta, como dijo por ahí una famosa cantante, ¿no? Y lo hicieron usando influencias, usando a su mami, usando a su mamá. ¿Cuántas veces no utilizamos a personas, familiares nuestros, influencias nuestras, para obtener lo que nosotros queremos? Lo que manifiesta esta actitud es arrogancia. Por eso hablé un poquito de algunas de las cualidades de las personas ricas e influyentes, ¿no? Es finalmente arrogancia. Y como decía al principio, demandar un trato especial es parte de nuestra naturaleza humana, no solo de los ricos, está en nosotros. A veces no lo hacemos porque no tenemos la influencia ni los recursos, pero está en nosotros, allí está. Hay quienes llegan con esa actitud a la iglesia, eso es lo lamentable. Quienes llegan con esa actitud, y lo que es peor, tienen esa actitud con Dios. O sea, tienen la actitud algunos en la iglesia de usar influencias y de tratar de obtener lo que ellos quieren, pero hay quienes tristemente tienen esta actitud pues con Dios. Y bueno, pues diciendo cosas como esas que mencioné rápidamente. Señor, decreto que esto va a ser así y no acepto un no por respuesta, porque yo lo decreto, yo lo establezco y yo me pongo encima de Dios y decido por Dios, ¿no? Es lamentable, ¿no? Suena como grotesco, pero mira, abre unos cuantos videos de YouTube. Oh, no, mejor no pierdas el tiempo. Pero así pasa, es más común de lo que nos podemos imaginar. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, quiero que te pongas en contexto conmigo en dónde estamos. Capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Estamos ya muy cerca
de que Jesús es entregado, de que Jesús muera y que resucita. O sea, estamos ya muy cerca. El curso intensivo de discipulado de estos 12, que fue, por cierto, 3 años, pero no por 3 años quiere decir que fuera corto. Eran 3 años, 7 días a la semana, 365 días al año por 3. Entonces, habían recibido muchísima información del Señor, habían visto muchos milagros, ellos mismos habían puesto en práctica ese poder que el Señor les dio, y a estas alturas ellos hacen esta petición. En el capítulo 9 había ocurrido ya una escena similar. Jesús también les reveló que iban a morir, y ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, estaban discutiendo por quién iba a ser el más grande. De hecho, esta escena que estamos viendo es parecida a la escena anterior del capítulo 9. Discutían por quién sería el más grande cuando Jesús ya no estuviera. O sea, ok, sí, el Señor ya no va a estar, dijo que se va a morir, pero bueno, a ver, ¿quién va a ser el que va a ocupar su lugar? ¿Quién va a ser el más grande de todos? Porque vemos en Jesús una figura de autoridad, y ciertamente lo era. De hecho, predicaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, y ellos anhelaban no lo que vamos a ver el día de hoy, no lo que Él les reveló acerca de los niños, no lo que Él mismo les enseñó de que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Y les dijo, entre ustedes no va a ser así, no, nada de eso. Lo que ellos buscaban era simplemente la posición de autoridad, de poder según ellos. En aquella ocasión Jesús les enseñó que el que quería ser el primero debía ser el último, debía ser el servidor de todos. Tomó a un niño como ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños en ese tiempo eran vistos como poca cosa. Les dijo, miren, con palitos y bolitas les voy a enseñar, así, el ABC. ¿Ven este niño? Bueno, ¿qué pasa con este niño? No, pues todos lo rechazan, no vale nada. Bueno, tienen que hacerse como él. El asunto no es anhelar la grandeza, el asunto es qué entendemos por grandeza. Dice la palabra que debemos de dejarnos transformar en nuestra mente. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, lo que creemos, lo que suponemos y lo que vemos del mundo por lo que dice la palabra. Entonces, repito este principio, si quieres anótalo, ponlo en Twitter, es un buen quote. El asunto no es anhelar grandeza, el asunto es qué entendemos por grandeza. Si entendemos lo que es la grandeza según Jesús, según la palabra, según el reino de Dios, no está mal que la anhelemos. El tema es de que cuando descubrimos lo que es grandeza según la palabra y lo seguimos filtrando según el mundo, pues lo rechazamos. No es algo abrazable. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y aquí vemos un paralelo con el joven rico. Como lo hizo con el joven rico. Al joven rico el Señor Jesús le demostró su amor. ¿Cómo nos demuestra Jesús su amor? A veces pensamos que nos demuestra su amor dándonos lo que les pedimos. Espero lo estés captando. Ellos le están haciendo una petición que nada que ver. Pero Jesús no les demuestra su amor diciéndoles, ok, mijo, como a veces hacemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando nos insisten y nos insisten y nos insisten y nos piden algo que realmente no necesitan. No necesita ese chocolate, esa golosina, esos cientos de gramos de azúcar antes de ir a dormir, aunque llore y patalee. Ay, pues que lo amo tanto, se lo voy a dar. No, en realidad le estás haciendo daño en vez de demostrarle tu amor. Bueno, el Señor no es así. Él nos demuestra su amor revelándonos nuestro error. Aquí es donde Jesús le demuestra o les demuestra a Jacobo y a Juan su amor, revelándoles su ignorancia. Les está diciendo, ustedes son ignorantes, muchachos. Esa petición que ustedes me están haciendo tiene una implicación. Y la implicación es la muerte. O sea, el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, implica la muerte. Ellos no estaban pensando bien lo que pedían, así como nos pasa a nosotros, ¿no? No pensamos bien lo que le pedimos al Señor. Y a veces, lo digo despacio para que lo puedas masticar. A veces pensamos que porque se lo hemos pedido y pedido a Dios, se convierte en algo que es la voluntad de Dios. Es decir, yo anhelo algo, no es la voluntad de Dios, pero se lo pido y se lo pido y se lo pido y se lo pido y luego les digo a las personas, es que esto yo se lo he pedido y se lo he pedido y se lo he pedido y parece que como que cuanto más se lo pido, se empieza a convertir en voluntad de Dios y eso es muy peligroso. No importa cuántas veces se lo pidas a Dios, si quieres pedírselo en todos los idiomas, si quieres pedírselo de cabeza o si quieres pedírselo de la manera que sea. O si te quieres privar así como Chabelo, ¿no? Y ponerte morado,
Si no es la voluntad de Dios, no va a resultar, no nos va a responder. Ellos no estaban pensando bien lo que pedían. Algo que llama la atención es que Jesús no los desechó. O sea, no les dijo, muchachos, ustedes no saben lo que piden. Ustedes son ignorantes, es lo que les está diciendo. Váyanse por allá. No hizo eso, no los desechó, no los bateó. A pesar de que el Señor notaba que no habían entendido nada de lo que les había enseñado todo ese tiempo, el Señor no los desechó. Tampoco los desechó porque su pregunta era inoportuna. ¿Te ha pasado que le estás diciendo algo bien importante a alguien y le dices, oye, mira esto, y estás todo intenso, ¿no? Así, y de pronto te sale con que, oye, ¿va a llover mañana? O sea, nada que ver, ¿no? Dices tú así como que, oye, yo aquí casi lloro y todo, diciéndote mis problemas, y tú estás pensando en que si va a llover mañana, o sea, no te interesa o sea, lo que te estoy diciendo. Bueno, el Señor no los desechó por esta pregunta o esta petición tan inoportuna. El Señor Jesús soportó la ignorancia de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué soportó su ignorancia? ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban dispuestos. Y esto nos trae un principio a aquellos quienes estamos sirviendo a Dios, quienes en esta honra de servir a Dios, pues ministramos a otros. O sea, hay otros bajo nuestro cuidado. Hay veces que uno ve a alguien y tropieza, y tropieza, y tropieza, pero sigue estando dispuesto. O cuando nos piden un consejo que dices tú, ok, otra vez me está llamando esta persona para preguntarme de lo mismo. Bueno, pues no hay que desecharlos. Siempre y cuando estén dispuestos, yo veo en Jesús que Él estaba dispuesto a enseñarles, a corregirlos, pero lo hacía en amor. ¿Qué significa en amor? Demostrándoles su ignorancia, demostrándoles su error. En la iglesia estamos llamados a tolerar y a recibir, según el lenguaje del apóstol Pablo, a los débiles en la fe. Aquellos quienes una vez fallan y otra vez fallan, pero se quedan. O sea, aquellos quienes fallan, los corriges y se van, bueno, pues ¿cómo le haces, no? O sea, ni modo que los claves al piso de la iglesia, de aquí, en garrote se me va y no se me va. No. Hay quienes fallan una, otra y otra, y parece que están congelados en 2 años, o sea, no hay avance, pero ahí están dispuestos, están determinados a caminar con el Señor, simplemente pues como que nomás no arranca el asunto, pero ahí están. Oí una frase que me dejó impactado, y esto es, ojalá que nos estén escuchando o nos escuchen después a algún pastor. Dice así, a los Pedros, restáuralos, a los pródigos, espéralos, y a los Judas, déjalos que se vayan. Repito la frase, a los Pedros, restáuralos, pero acoto algo aquí. Bueno, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Lárgate, Pedro, no quiero volverte a ver en mi vida. No. Lo restauró. Le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Así somos llamados a hacer con aquellos quienes llegan a hacer esto, pero se arrepienten y lloran amargamente por su pecado. A los pródigos, espéralos, porque bueno, Pedro no fue un pródigo, pero sí hay una parábola de un hijo pródigo que se va y pues despilfarra todo, pero regresa. Y el padre estaba esperándolo. El padre no lo fue a buscar ni a sacar de ahí de toda la podredumbre en la que estaba. Lo esperó. Entonces, a los Pedros restáuralos, a los pródigos espéralos, y a los Judas déjalos que se vayan. Y Jesús le dijo, pues lo que has de hacer, hazlo ya, mano, llégale. Bueno, déjalos que se vayan. Es un gran principio para el ministerio. Y ahí te lo dejo, ¿no? Aclaro que no es de mi autoría, lo escuché de alguien y me dejó meditando. Creo que es un buen principio porque es bíblico, ¿no? Continúo leyendo el versículo 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí les está demostrando, no porque Jesús no supiera, les está demostrando que su petición, pues simplemente no viene al caso, su petición, pues nada que ver, ¿no? Ellos dijeron, versículo 39, podemos, sí, podemos, cualquier vaso, Señor, échamelo, o cualquier bautismo, yo me lo echo. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y las pruebas más adelante demostraron que Jacobo y Juan realmente estaban dispuestos a beber de la misma copa de Jesús y a ser bautizados con el mismo bautismo de Jesús. ¿A qué se refiere esto? ¿De cuál copa bebió el Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A dónde iba? Pues iba al sufrimiento. Y ambos murieron como mártires. Después
Ellos fueron bautizados con el bautismo de Jesús. ¿A qué se refiere? No se refiere a un bautismo ritual. No. Se refiere a la muerte. Jesús fue sepultado. Aunque ellos no entendían claramente de qué se trataba, en Hechos capítulo 12, por ejemplo, Jacobo fue el primero en morir, a la derecha. O sea, ahí está Jacobo. ¿Querías a la derecha? Pues el primero en morir. ¿Qué tal? Después vemos, según la tradición, que Juan, el último de los apóstoles, pues fue el último que murió. Juan fue el último de los apóstoles que murió a la izquierda. O sea, el primero y el último. Aquí ante Jesús, por medio de su mamá, está el primero de los apóstoles en morir y el último de los apóstoles en morir. Derecha, izquierda. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. La asignación de lugares, esto ya sí tiene que ver con el reino milenial, la asignación de lugares en el reino milenial no corresponde darlo al Hijo. Hay un orden en la divinidad, lo veíamos el viernes pasado en la serie de los Corintios, ¿no? Hay un orden en la divinidad, cada uno hace funciones distintas. Entonces, esta repartición de lugares en el reino milenial no le corresponde al Hijo, sino es parte del orden del Padre. Y aquí el Señor pues, nos da una lección de seguir el orden de autoridad. Hay cosas que me corresponden hacer a mí, como pastor, por ejemplo, en la iglesia, pero hay cosas que no. Si yo voy a otra iglesia, estoy limitado. Aunque yo sea pastor, pero no soy pastor de esa iglesia. Tengo un límite. Puedo predicar, me han invitado a predicar, pero yo no puedo, si veo un desorden, ya venga por acá usted, hermanito, pásale a la oficina. Pastor, salte porque voy a aconsejar. No, o sea, tengo un límite y esto puede aplicarse en todas las cosas. Dentro de la misma iglesia local, cada uno de nosotros tenemos un límite y vamos funcionando bajo un orden de autoridad. Así que el Señor aquí nos da esta lección y dice, miren, esto de sentarse a la derecha, a la izquierda en el reino milenial no es mío, eso le corresponde al Padre y Él ya lo tiene. O sea, ni crean que por medio de influencias van a lograr esto y a conseguirlo. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. En el original se usa una palabra que comunica indignación. Dice, comenzaron a enojarse, pero una cosa es enojarse, no sé, cuando se te cae algo y dices, oh, se me cayó y te enojas, ¿no? Porque, pues, hiciste un batidero, ¿no? Pero aquí más bien implica una indignación, así como que, ¿qué te pasa, ¿Por qué? Ellos se sintieron que les estaban comiendo el mandado. O sea, en mexicano decimos así cuando alguien está tratando de quitarte lo que es tuyo, ¿no? Me está comiendo el mandado, me ganó esta petición. Una vez más podemos ver como, igual que en el capítulo 9, que la disputa por ser el mayor continuaba. O sea, no había terminado allí. Ellos continuaban tratando de conseguir quién iba a ser el mayor entre ellos. Y es sumamente nocivo que haya esta actitud en la iglesia, reitero. Que hay algunos quienes interpreten el ministerio como una oportunidad para sentirse superiores a otros. Y peor aún, que haya quienes envidien y odien a los líderes. O sea, debemos de entender, mis hermanos, que la iglesia no es una organización, aunque está organizada, es un organismo viviente, en donde el ojo no decidió ser ojo, la mano no decidió ser mano, el pie no decidió ser pie, la uña del dedo gordo del pie no decidió, ¿me entiendes? O sea, ese es lo que debemos de entender nosotros. Hay organizaciones en el mundo, sí, en donde tú entras quizás por un staffing company, estás ahí por 3 meses, te contratan, te dan beneficios y vas escalando y en el mundo se da, ¿no? De que para que yo obtenga esa posición tengo que echarle tierra al otro y me gano su posición. Yo he estado en el mundo laboral y he visto cómo se nombra al nuevo manager de algún departamento y otro de los empleados se enoja, esto mismo, se enoja porque pensaba que esa posición se la merecía a él, porque según él se cree más capaz, porque según él tiene más tiempo y porque por supuesto quiere un cheque más gordo y por supuesto quiere estar como manager. Y eso se da en el mundo, pero ¿en qué momento ese tipo de cosas se trasladan a la iglesia? O sea, nada que ver. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es la iglesia del Dios vivo, es el cuerpo de Cristo, no sé de qué otra manera llamarle para que podamos distinguir estas dos cosas. Y en la iglesia no se trata de escalar, voy a empezar aquí para terminar allá. No se trata de eso, aunque ciertamente sí vemos que aquellos quienes son fieles, pues se les va
delegando mayor responsabilidad. Vemos cómo los diáconos de Hechos, capítulos 5, 6, no lo recuerdo ahora, cómo empezaron sirviendo a las mesas. Empiezan allí sirviendo a las mesas y cómo terminan. Bueno, pues Esteban, uno de ellos, termina predicando un tremendo sermón, de las mesas a predicar, pero te fijas cómo servir, y terminó sirviendo dando su vida. De eso se trata el servicio. El ministerio no es una oportunidad para sentirnos superiores a otros, aunque ciertamente en ocasiones nos toca ser autoridad sobre otras personas, pero autoridad no implica superioridad, implica servicio, y lo vamos a ver. Y terrible es que teniendo esta actitud haya quienes envidien a aquellos quienes son puestos como líderes. En la iglesia no hay dos equipos contrarios, líderes y miembros de la iglesia. Y pareciera como que están en choque, ¿no? Y unos están queriendo garrotear a los otros y los otros están queriendo tumbarlos. Eso, mis hermanos, no proviene de Dios, por supuesto. Más bien vemos, según la Escritura en Efesios, cómo el Señor les da regalos a la iglesia. Y esos regalos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Son regalos, no enemigos. Son regalos, no son contrarios. Somos parte de un mismo cuerpo. Versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús, por supuesto, no se adaptó a los moldes religiosos de su época. Es decir, se adaptó a la ley, dice la palabra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo en Gálatas, vino el Señor, se hizo carne, se hizo hombre, nacido bajo la ley. O sea, se adaptó a la ley, no vino a abrogarla, sino a hacerla cumplir, pero no se adaptó a los moldes religiosos, a las interpretaciones humanas que más bien invalidaban la ley, sino que el Señor vino a hacerla cumplir, a darle el sentido a la ley. Él les dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, le dio el verdadero sentido a la ley. No se adaptó a los moldes religiosos. Tampoco se adaptó a los moldes culturales. Por un lado, moldes religiosos, por otro lado, moldes culturales. Les dijo: ustedes saben esto, han aprendido esto, es lo que les está diciendo. Ustedes saben. ¿Por qué? Por la cultura. ¿Saben qué? ¿Dónde aprendieron esto? Pues de los gobernantes de la cultura, los gobernantes paganos, romanos, los gobernantes de las naciones, los cuales son adictos al poder. Ahora en nuestro país nosotros podemos ver esto, y creo que es algo no solo de este país, sino de todos los países. Personas quienes son adictas al poder, se rehúsan a soltar el puesto que ya no tienen más. ¿Por qué? Porque tienen ese espíritu de Saúl, de que estás desechado, pero hónrame delante del pueblo. Bueno, vemos cómo eso ocurre en el mundo. Gobernantes paganos son adictos al poder, se enseñorean de aquellos a quienes gobiernan. O sea, un servidor público se supone que sirve, pero en el mundo, servidor público entiende enseñorearse de aquellos a quienes deben de servir. Lo usan para su propio provecho, y ahí tienes, ¿no? Político, la típica, ¿no? Que no, pues hay que construir. Bueno, pues le damos el contrato a mi primo, a mi compadre, y mete de diputado y de tal y tal puesto de gobierno a toda la familia. Otros de plano ni trabajan, nomás los ponen en la nómina y reciben pues un cheque, ¿no? Ejercen potestad, usan su influencia para mover a las personas hacia donde ellos mismos quieren ir. Se resisten a perder su posición, o se resisten a transferirla a otro, aunque no esté de acuerdo con el que le va a suceder, pero se resiste a transferir pues el poder al otro. Esto, mis hermanos, ocurre en el mundo. No importa que el gobernante se haga llamar religioso o cristiano, esto lo vemos en el mundo. Al principio mencioné que el asunto no es anhelar la grandeza, el asunto es qué entendemos por grandeza. Y aquí lo vemos, versículo 43. Pero entre vosotros no será así, pero no será así entre vosotros. Aquí hay una marcada diferencia entre la filosofía de vida de este mundo y la mente de Cristo. No hay nada en el mundo digno de imitar. Para nosotros los creyentes,
¿Cómo nos vamos a limitar a lo que el mundo tiene cuando nosotros tenemos la palabra que es viva, eficaz, que no pasa, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará? Pues no hay nada en el mundo de lo cual nosotros podamos tomar e imitar. Tristemente, en muchas plataformas cristianas se enseña como si fuera palabra de Dios, principios de liderazgo del mundo. Hay personas que llegan del mundo a la iglesia y se tomaron ya en el mundo cursos de liderazgo, padre rico, hijo pobre, todo este tipo de literatura de superación personal. Llegan a la iglesia pensando que van a escuchar palabra de Dios y escuchan lo mismo. ¿Por qué? Porque tristemente a la iglesia, un gran sector de la iglesia o de grupos que se hacen llamar cristianos, no les es suficiente la palabra. Necesitan echar mano de lo que los motivadores enseñan, de lo que los filósofos enseñan, y etcétera, etcétera, etcétera. Como discípulos debemos de considerar únicamente que lo que dice Jesús, lo que dice su palabra, en vez de considerar lo que dice el mundo. Pablo escribió en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se conformen, no se amolden a este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hizo, porque el mismo Pablo no lo hizo. Aquellos quienes hemos creído hemos recibido una nueva naturaleza, como leíamos al principio de este mismo servicio online. Ya no estamos obligados a obedecer a nuestros deseos carnales que exigen toda la atención. Eso de exigir y demandar toda la atención es de la carne. Ya no estamos obligados a obedecer a nuestros deseos carnales que buscan privilegios. No. A mí denme un lugar privilegiado. Es que aquí todos lo hacen así. Pues yo no, porque yo soy X, Y o Z. No, eso es de la carne. Y ya no estamos obligados a eso, a buscar eso, a desear eso. Ya no estamos obligados. Continúa Jesús hablando y dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Quieren ser grandes? Ok, esto es grandeza. ¿Todavía la quieren? Aquí les comienza a mostrar lo que es grandeza para los discípulos, distinguiendo a un grande. Un grande, según Jesús, no es el que exige que le sirvan. Puede hacerlo de manera política, pero al fin está exigiendo que le sirvan. Un grande, según Jesús, es el que sirve a otros. No es el que exige que le pongan en la primera silla. Es el que se para de la silla y se queda parado para que otro se siente. Y puede ser alguien quien la sociedad o el mundo considere inferior. Siéntate, brother. No, pero es que usted es el pastor. Y por eso, estamos llamados a servir. Hay algo que se me quedó muy grabado de un pastor y yo lo aprendí. ¿Sabes qué? El pastor es el último en comer. Vamos a quitarnos ese estigma del mundo en donde yo he estado en lugares. En una ocasión, recuerdo ahora, se me viene a la mente, estábamos en un pueblo en México, un pueblo pequeño, y fue un apóstol de acá, de esta ciudad de Houston. Y llegó allá y yo estaba en el grupo de música, ¿no? O sea, yo estaba entre los de bajo rango, ¿no? Por decirlo así. Y todos teníamos un plato de pollo con arroz. Pero llegó el apóstol y le tenían unas costillas así que parecían las de los Picapiedra, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hasta se volteaba así, ¿no? Pero es que esto es para el apóstol y los que venían de Houston. Mis hermanos, eso no está padre. O sea, yo no veo a Jesús haciendo eso, no veo al apóstol Pablo haciendo eso, y mucho menos demandándolo, porque eso que vimos ahí no fue porque los hermanos de gracia y por amor, sino que lo exigieron el equipo y el staff del apóstol. Y decía que un pastor a mí me enseñó, nosotros debemos de ser los últimos en comer. O sea, si sobra, comemos. Pues no pasa nada. O sea, ahora, no estoy haciendo una doctrina ni absolutamente nada, de que el pastor tiene que ser el último en comer, si no es falso profeta. No. O sea, estoy hablando simplemente de un principio de acuerdo a lo que Jesús está diciendo, ¿no? Un grande, según Jesús, es el que sirve a otros. Así es como se distingue un grande. Si vemos a alguien quien sirve a otros, es porque quiere ser grande en el reino. Y eso no es malo. Cuando tú ves a alguien que está tratando de servir, que está tratando de ayudar, está tratando de apoyar, en el mundo le llamamos, no sé, ¿cómo le llaman? En Argentina, chupamedia. ¿Sí? En México, lambiscón y así, ¿no? Barbero, así, ¿no? No. Ahí estás viendo a alguien quien está tratando de ser grande en el reino, y eso no es malo. Versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
Ahora lo muestra de esta forma. El requisito para ser grande es servir. Ahora, voy más allá, según Jesús, a todos. Porque puedo servir no sé, al alcalde de Houston, a Turner. No, sí, claro, pues es el alcalde. ¿Qué quiere este señor? Pues lo que quiera, lo que pida. Pero ¿qué si viene alguien a quien yo podría considerar en mi carne inferior? Alguien quien quizás sea menor, un jovencito. Y mis hermanos, yo veo cómo Jesús bendijo a los niños, se inclinó y bendijo a los niños. Y yo veo cómo hay pastores a quienes yo admiro que les prestan atención a los niños. Y a veces los niños pues, te dicen cosas que dices tú, qué cosilla está diciendo, ¿no? Pero se les debe de dar la importancia a nuestros mismos hijos. ¿Sabes qué? Papá, esto y esto. Y aunque pueda parecer algo bobo, pues hay que darles la atención. El grande sirve a todos. A quienes no me lo agradecen, ¿qué tal? Porque bueno, puedo servir a alguien porque sé que siempre me va a decir, uy, qué bárbaro, qué tremendo siervo. Y yo, claro, gloria a mi Dios, ¿verdad? Gloria a mi Dios. Es servir a quien no me lo va a agradecer, es servir a quien el mundo considera inferior. Podemos concluir en que la grandeza es servir a los demás. El asunto no es anhelar grandeza si entendemos lo que realmente es grandeza. La grandeza inicia así, dar la vida por Cristo, de acuerdo a todo lo que hemos visto. Ahí es en donde empieza. Porque ha habido también mártires, ¿no? O sea, hay personas también quienes sirven a otros y a todos, la Madre Teresa y cosas así, ¿no? Ese tipo de ideología. Pero inicia, y quiero ponerlo muy, muy claro, en dar nuestra vida por Cristo. Inicia dejándolo todo, siguiéndole a Él, estando dispuesto a morir por Él, y esto no en manera poética, sino de manera práctica. ¿Cómo doy mi vida por Cristo? Dando mi vida por los demás. Porque ¿cómo voy a decir que doy mi vida por Cristo a quien no puedo ver cuando no doy mi vida por mis hermanos a quienes puedo ver? ¿Cómo puedo dar mi vida por mis hermanos? O sea, difícilmente va a venir alguien o se va a presentar una oportunidad en la que me pongan una pistola o le pongan una pistola a mi hermano y le diga, no, pónmela a mí. Yo voy a dar mi vida en lugar de él, pues, ¿no? O sea, eso nomás va a aparecer a lo mejor en mi mente fantasiosa, que veo muchas series de Netflix, o qué sé yo, en una película, qué sé yo. Pero, mira, vámonos a lo práctico, porque la palabra es sumamente práctica. ¿Cómo doy mi vida por mis hermanos? Dando mi tiempo. ¿Qué tal? Dando mi tiempo. Ese momento cuando te vas a llevar el bocado a la boca así y suena el teléfono. Y es el hermano que sabes que se va a aventar media hora, ¿no? Y pues vele diciendo adiós al platito de comida que se enfríe y pues órale, ¿no? Tomas la llamada. Eso es dar de mi tiempo. Ahora, otra vez, no estoy haciendo doctrina, le puedes contestar y decirle, oye, ahorita te marco, ¿no? ¿Es debido a muerte? No, que te marco ahorita, dame chance, se me enfrían aquí los tamales o el pozole, lo que sea, ¿no? Dando de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos dar de nuestro tiempo? Orando, ¿qué tal? Porque oramos y sacamos nuestra lista y ponemos la de más prioridad, ¿no? Pero, mis hermanos, podemos orar un poquito más y darle de nuestro tiempo a nuestros hermanos. Dar de nuestro tiempo, pues, platicando al final de la reunión. Dice la palabra, saludaos con ósculos santos, saludaos los unos a los otros. Lo sigue diciendo la palabra, sigue siendo vigente. En esos tiempos, seamos creativos, ¿no? Un WhatsApp, un Telegram ahora, ¿no? Un mensaje de texto con distancia, platicando, pero dándole de nuestro tiempo a nuestro hermano, dando de nuestros recursos, y no se desconecte, hermano. Dando de nuestros recursos económicos, dinero, por ejemplo, trabajo. Hermano, sé que tu casa necesita una remodelación y pues, te quiero dar de mi tiempo, de mi trabajo, de lo que yo sé hacer, por amor, en buena onda. Bueno, esto puede ser una forma de dar mi vida por mi hermano, porque tiempo es igual a vida, recursos es igual a vida. ¿Por qué no un plato de comida, una despensa, ropa, cosas, ¿no? Que nosotros podamos dar a otros? ¿Qué tal? Ya no sé, o prefieres la escena esa de la pistola, ¿no? No, creo que tenemos esta oportunidad. El Señor nos ubica. En vez de mandar, sirve. Así es como nos ubica el Señor. Así podría haberle titulado la enseñanza. En vez de mandar, sirve. Versículo 45, para concluir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. No hay otro estándar que el de Cristo. Si tú eres cristiano, déjame recordarte que tu estándar es Cristo. Si yo soy cristiano, mi estándar es Cristo. No es complicado, ¿ves?
Y aquí vemos su misión en el versículo 45. En forma negativa vemos que su misión no fue venir a ser servido. ¿Lo merecía? Por supuesto. ¿Lo podría haber demandado? También, y estaba en todo su derecho. Pero su objetivo no fue venir a ser servido. Seamos honestos. ¿Realmente el Señor podría estar mejor aquí que allá, en gloria, rodeado de ángeles, alabándolo, y aquí rodeado en este mundo pecador e inmundo? Pues no. ¿Podríamos armarnos nosotros de este mismo pensamiento en nuestra familia, por ejemplo? Mi misión en mi familia no es que me sirvan, y ándale, y apúrate, y quítame los zapatos, y voléame los zapatos, y quiero mi comida. ¿Podríamos aplicar esto? Armarnos del pensamiento de Cristo en nuestra familia, en vez de ser servidos, servir. ¿Podríamos armarnos de este pensamiento en el trabajo, aunque seamos jefes, en vez de mandar, servir? En la iglesia, ¿podríamos armarnos de este pensamiento? No llegar a la iglesia con la mentalidad de ser servidos. Estamos acostumbrados a eso, a que llego en mi auto y quiero que me esté esperando un shuttle, ¿verdad? O sea, un autobusito que me lleve con aire acondicionado hasta el lugar, y que haya alguien casi que me baje y que me ponga alfombra roja, porque si no, me voy hay muchas opciones en Houston, ¿sí? Armémonos de este pensamiento en la iglesia también. Mi misión no es ser servido. No estoy para que me sirvan. Luego lo plantea de forma positiva. Dice, sino para servir. O sea, mi objetivo no es ser servido, mi objetivo es servir. Otra vez, podríamos armarnos de este pensamiento en la familia. Mi objetivo es servir. De tal manera que cuando nos dice nuestra esposa, nuestros hijos, papá, ¿puedes hacer esto? Decimos, mi objetivo es servir. Dice mi amigo el pastor Julio Márquez, y tenía en su estado de WhatsApp hace años, programado para servir. Creo que lo tiene todavía, ¿no? Y eso es el sentir de Cristo. Podríamos armarnos de este pensamiento en el trabajo. Mi objetivo es servir. Si nos armamos de él, te garantizo éxito en el trabajo. Podríamos armarnos de este pensamiento en la iglesia. Mi objetivo es servir. Hermanos, los baños se taparon, como pasó este fin de semana en nuestra iglesia, ¿no? Los baños se taparon y hubo una explosión, pero no fue del espíritu, fue así algo terrible, un escenario terrible. Y aquel quien está armado de este pensamiento se ciñe, ¿sí? Y toma la cubeta y el hebrillo y le saca brillo al piso, ¿no? ¿Qué tal? Estoy para servir, mi misión es servir. La misión de Cristo en esta tierra fue dar su vida en rescate por muchos. Ese es el límite del servicio, dar la vida. Ok, ya entendí, no he venido a ser servido, he venido a servir, pero ¿hasta dónde? O sea, porque, ok, ¿verdad? Eso que lo hagan los que están de tiempo completo, pero yo soy voluntario. Yo no veo eso en la Escritura. Honestamente, todos somos siervos de tiempo completo en la iglesia. Bueno, el límite es dar la vida. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué tal? Jesús sirvió, Jesús amó a quienes no le amábamos. A sus enemigos, Jesús no deja de servir. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Según Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del trono de Dios. Escucha esto, el que también intercede por nosotros. Jesús no ha dejado de servir en este momento. La vida del creyente consiste en servir. ¿Qué tal? No se trata de llegar a ser un campeón al que todos sirven, al que todos le aplauden, el que demanda, el que decreta, el que establece, el empoderado, la empoderada y todo este tipo de marihuanadas que se enseña hoy en día. La vida del creyente consiste en servir. Nos estamos entrenando para la eternidad, ¿sabes? Apocalipsis 22, del 1 al 4, dice, después me mostró un río limpio de agua viva. Acuérdate, Apocalipsis significa revelación. Y ahí te va a revelar, o sea, a correr la cortina un poquito para que veamos, ¿no? Como cuando te asomabas así para ver. Eso es revelaciones. Y nos enseña qué onda con el futuro. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No estará más que el Señor y su gloria y siervos. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Así que creo que esto lo cubre todo, ¿no? Lo cubre desde este momento en el que estamos hasta el final. Se trata de servicio. Por ningún lado vemos este concepto del mundo en el cual yo logro mis sueños, logro, etcétera, etcétera. Podemos anhelar servir, anhelar ser grandes, siempre y cuando entendamos qué es ser grande según Jesús. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios porque ciertamente siervos ya éramos. Es más, éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites ser expuestos a ella. Porque en ella podemos recibir directamente tu pensamiento y así deshacernos del pensamiento del mundo, el cual hemos absorbido a través de los años, a través de lo que hemos aprendido. Pero tú, Señor, renuevas nuestro pensamiento con tu palabra. Nos lo pones en la perspectiva eterna. Eres tú nuestros lentes a través de los cuales queremos ver y debemos ver, pero podemos ver porque tú has abierto nuestros ojos y nos has iluminado. Sigue hablando en nuestros corazones, sigue hablando en nuestras vidas. Y Señor, que cada uno de mis hermanos, sean de nuestra congregación o sean de cualquier otro lado, puedan entender esto, entender que hemos venido a servir y no a ser servidos. Aunque ciertamente tú intercedes por nosotros, nos estás sirviendo, intercediendo al Padre por nosotros. Pero no es algo que demandamos, sino es algo que disfrutamos, agradecemos. Y cuando nos armamos de este pensamiento podemos disfrutar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nos armamos de este pensamiento hay menos conflictos. Cuando nos armamos de este pensamiento hay más confianza. No tengo un estándar inalcanzable para que se ganen mi confianza, sino que yo mismo me entrego, yo mismo doy mi vida, yo mismo confío, así como tú nos tuviste por fieles, a mí me tuviste por fiel y me pusiste en el ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta noche, en el nombre de Jesús, gracias, Señor.